Bienvenidos, estamos en una edición más del podcast o videopodcast, en este caso Hablemos de Cine, de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que básicamente es una figura que ha acompañado casi que de manera silenciosa a la cinematografía a lo largo de estos 130 años, que es casi que una pieza independiente de arte, pero que en los últimos años ha ido perdiendo su brillo un poco por temas digitales, un poco por temas de utilización de otros medios diferentes de divulgación, pero que básicamente sigue siendo una pieza fantástica dentro de todo lo que marca una película. Y estamos hablando particularmente del cartel cinematográfico. El cartel cinematográfico como una pieza que acompaña una narración, pero que también que representa lo que una narración nos está contando. Para hablar de este tema nos acompañan hoy dos diseñadoras de carteles, pero además dos figuras muy importantes, cada una en su área, dentro de lo que ha sido el trabajo gráfico y de lo que ha sido el trabajo del desarrollo del cartel cinematográfico en la cinematografía colombiana y en la cinematografía cubana. Nos acompaña Susana Carrié, que Susana Carrié, a pesar de que su origen es venezolano, yo creo que es más colombiana que muchos colombianos. Susana Carrié es de formación principalmente autodidacta en varias áreas, no solo en el diseño gráfico o en el diseño de piezas de cartel, sino también es una destacada fotógrafa con trabajos muy reconocidos que a muchos de nosotros que somos fotógrafos también nos gustaría casi que imitar en muchas de las formas de construir, por ejemplo, la composición fotográfica. Ha diseñado algunas piezas casi que por convenio con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y que creo que es otro de los ejercicios difíciles de hacer, y es la reinterpretación de un cartel. Hablamos, ya lo vamos a hablar más adelante, de las películas originales del cine mudo de la época silente del cine colombiano, donde tanto Susana como Marta Granados diseñaron dos de las obras, a nivel de cartel, dos de las obras más representativas de la cinematografía colombiana. Marta Granados diseñó el cartel de Bajo el cielo antioqueño, que a propósito en este momento estamos terminando la restauración, porque este año, a mitad de año, cumple 100 años Bajo el cielo antioqueño, y vamos a hacer una presentación especial de esa película que está cumpliendo 100 años, obviamente una reedición del cartel también. Y ya hablaremos del cartel siguiente, que fue el que tú diseñaste para esa colección de cine silente de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y desde Cuba, y gracias por todo el esfuerzo que hay que hacer para podernos conectar en este momento con Sara Vega. Sara Vega es graduada en Lengua y Literatura en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Vargas. Es especialista en la cinematografía cubana y trabaja actualmente en la Cinemateca de Cuba. Coordina la colección de carteles del ICAIT y obviamente es una experta en la imagen en el cartel cubano. A propósito, hay que resaltar que el cartel cubano a nivel mundial se destaca por sus particularidades de diseño. Tal vez ha sido uno de los diseños de cartel más bellos que se han hecho dentro de la historia de la cinematografía, y es bien reconocido el trabajo gráfico del cartel cubano dentro del recorrido de los carteles a nivel mundial. Entonces, pues es un gusto tener aquí a Susana y a Sara para empezar a hablar de este tema. La primera pregunta para los dos y para poder arrancar con el tema es, para ustedes, ¿qué es un cartel cinematográfico y qué consideran que es lo que debe comunicar realmente el cartel? ¿Debe comunicar la historia de la película? ¿Debe sintetizar a los personajes en esa imagen que se escoge? ¿O simplemente debe ser una abstracción de todo eso que está en la película y que el cartel tiene la posibilidad de comunicar de otra manera? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es esa función del cartel cinematográfico y cuál considerarían ustedes como esos elementos más importantes que debe tener un cartel que acompaña a una película cinematográfica? Primero, gracias por la invitación. Y, yo creo que esos tres enunciados que hiciste son correctos, sino que depende por el camino que tanto el diseñador como director, porque a pesar de que muchas veces el cartel, como dices tú, que es una pieza independiente, muchas veces no lo es tanto porque allí intervienen dentro del equipo de trabajo del cine muchas opiniones.
y la construcción a veces de ese lenguaje, porque además de ser un arte es una pieza de comunicación. Antes era más, digamos, un hito artístico, hoy en día ha perdido como esa condición y ya se volvió como un asunto de comunicación para las redes, por ejemplo. Entonces perdió su valor como una pieza impresa de recordación, de casi que de culto, porque hay unos carteles que son realmente impresionantes, sí. Inolvidables. Y lo que tú decías, la tradición cubana, por ejemplo, del cartel es algo pues innegable, sobre todo porque técnicamente, y ellos siempre tuvieron una libertad muy artística en este sentido. Ahora, el cartel colombiano, pues hay también unos hitos. En mi caso personal, yo comencé a hacerlo digitalmente. Lo que sé, algo que tiene muy interesante el cartel cubano, así como el cartel checoslovaco, que también es muy reconocido. Es muy reconocido y muy destacado, es que las técnicas de impresión a veces eran hechas en litografía, en screen, sí, que es un lenguaje mucho más plano, a veces mucho más artístico, etc. Ahora, ya en el asunto digital no estoy diciendo que eso le quite lo artístico, ni mucho menos. Yo fui pionera en lo digital en ese sentido aquí en Colombia. No sé si te estoy contestando bien a tus 13 postulados, pero sí. ¿Qué debe hacer un cartel? Un cartel tiene que comunicar, pero no necesariamente tiene que ser literalmente representar lo que la película, digamos, figurativamente es o cuenta. Precisamente ahí también hay todo. Y eso también ha sido, por lo menos en mi experiencia, parte de la discusión. Porque digamos que hay una tipicidad por ejemplo, en el cartel americano. En el cartel tiene esa tradición de poner a todos los personajes, etcétera. Y hay directores que quieren eso. A mí personalmente a veces me gustaban las cuestiones más conceptuales o más abstractas, o uno se iba como por otros caminos para atraer a ese espectador. Ahora, hay otro aspecto ahí también importante, y es que a veces un cartel cumple la función de vender una película. Yo he hecho carteles sin que la película exista, prácticamente, o que no esté terminada, porque en un comienzo se utilizaban para vender la película, para conseguir más recursos. ¿Sí? El cartel crea la película. Entonces es un aspecto muy interesante también de todo el desarrollo de esto. Entonces, ¿qué te digo yo? Algunas veces he trabajado que es cuando yo he sentido que los resultados no han sido tan satisfactorios para mí, cuando hay demasiadas opiniones, demasiadas directivas, demasiadas opiniones sobre lo que debe ser el cartel de la película, entonces resulta uno haciendo como, no sé, como... Pues sobre eso ahorita vamos a hablar, porque hay un cartel de una película que tiene 3 directores y ahorita te cuento. Te pregunto un poco sobre ese tema. Sara, un poco la misma pregunta en el mismo sentido de cuál sería esa función del cartel y qué características debe tener un buen cartel cinematográfico. Mira, el caso de Cuba es muy particular porque la verdad es que cuando se funda el ICAI, inmediatamente 3 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, hay una posición política que marca realmente el nacimiento de un cartel diferente. Es decir, la relación tan cercana y a la vez problemática de Cuba con los Estados Unidos hizo que hubiera una separación consciente e inconscientemente de los códigos, de todos los códigos. Y el cartel entró también en eso. Entonces, yo diría que en el caso de Cuba se parte de un presupuesto que marca, en primer lugar, la diferencia con el cartel americano. Es decir, a partir de influencias fuertes que hay de la publicidad norteamericana, se dominan los códigos de la comunicación, los códigos visuales para atraer al espectador. Pero realmente el cartel cubano es, independientemente que a veces usa elementos figurativos, tiene una tendencia, sobre todo con el paso de los años, es decir, a partir del 64, tiene una tendencia a implicar al espectador, pero implicar la inteligencia del espectador, la decodificación de elementos más complejos, a diferencia del cartel norteamericano. Entonces, aquí se abandonó el término publicidad
aunque realmente el cartel cubano sí ayudó a la formación de un público porque atrajo con esas características que tiene, ¿no? De la serigrafía, de un formato modesto, pero aún así muy atractivo desde el punto de vista visual, con una gama cromática amplísima y tal, hizo que además se colocaban en la calle, en todas partes, no solamente en las salas de cine, en aquella época y la gente entonces, bueno, pues el cartel atrajo a ese público y los llevó a la sala. Entonces se consiguieron dos cosas. Se consiguió una, digamos que una educación cinematográfica a la hora de extender precisamente todo la cantidad de filmes de diferentes nacionalidades y a la vez una educación visual porque la gente se puso en contacto con un cartel que hasta ahora no se había hecho en Cuba. Ya, ¿y cuáles crees que son esos elementos que diferencian al cartel cubano de otros carteles, incluyendo el norteamericano? Puede ser la tipografía, el uso del color. Básicamente lo pregunto por lo siguiente. Yo acabé de terminar la dirección de la restauración de dos películas de animación sobre el Pidio Valdés. Y ahí el manejo gráfico, el manejo del color, el manejo de la textura, incluso el manejo de la forma en la construcción de los personajes es bien particular y lo siento bien parecido a muchos de esos elementos que se utilizan en los carteles de cine cubano. ¿Crees que esos son los elementos que hacen diferente al cartel cubano y que lo han hecho tan destacado dentro de los carteles a nivel mundial? Sí, creo que fundamentalmente es eso, es decir, es el impacto visual, es las características que establecen una relación de la necesidad del espectador de comprender qué me quiere decir este cartel, atraído también por los colores que la gráfica cubana tiene mucho cartel blanco y negro y también de reducida gama cromática, pero en general hay una tendencia al uso del color de una gran gama cromática y lo hicieron todos. Es decir, hay quien tiende a colores más sobrios, a una gama más pequeña, pero en general hay mucho color en el cartel cubano y no aparecen los rostros de los protagónicos como es usual en el cartel a nivel internacional, ¿no? Que eso fue una marca que impuso la cinematografía estadounidense y que en consecuencia se usó por la influencia y la presencia de estos elementos en la... Entonces, nosotros, lo que pasa es que en Cuba, ya te digo, por esa razón, sí, yo creo que está muy, el camino empezó digamos, con el dominio de los elementos publicitarios, pero puestos en función de otra cosa absolutamente, de un cartel con una técnica muy particular que es la serigrafía, muy artesanal, un formato modesto, diferente al formato utilizado en los carteles de cine, y sí colocados en la calle y sí atrayendo al espectador al punto de en un momento determinado ponerse de moda el cartel, hablar del cartel, coleccionar el cartel, ponerlo en las casas también, en las oficinas, en las casas. O sea, se convirtió en otra, se recolocó ya, además de como una obra promocional, como una obra artística. Ok, muchas gracias. Susana, vamos a hablar un poco. El otro cartel de que hablábamos al comienzo, que estaba en orden cronológico, básicamente, porque eran dos películas del año 25, año 26, que era Bajo el cielo antioqueño y Alma provinciana, que fue donde participaste. ¿Cómo fue esa construcción? Bueno, más una reinterpretación realmente de un cartel, de una película de la época silente del cine colombiano, y cuál fue el acercamiento para poder desarrollar, cómo fue esa reinterpretación del cartel y de esa película en particular que es Alma Provinciana. Fue un proceso muy interesante porque en aquella época se trataba de capturar el fotograma, la película estaba recién restaurada, pero entonces estaba pues, con esa tecnología, recuerdo además con mucha gratitud y con
la sede de Patrimonio Fílmico al lado de la Plaza de San Victorino, en aquel edificio también muy emblemático. 13 con 13, maravilloso lugar y maravilloso, las oficinas y el lugar. Bueno, el asunto fue que, sí, fue viendo toda la película y escogiendo unos fotogramas, ¿cierto? Y en la elección de esos fotogramas, a partir de eso, una digitalización y a partir de eso, una reinterpretación. Eso fue lo que hice. Eso fue una experiencia un poco, en ese momento guiada por Rito Alberto Torres. Nos divertimos mucho haciendo esos carteles. Okay. Y ahí, por ejemplo, ¿qué elementos gráficos consideraban importantes? Lo digo ¿por qué? Porque es una película en blanco y negro, sí, pero el cartel tiene unas tonalidades marrones, cafés, sí, grises. ¿Cómo se llegó a esas decisiones estéticas sí, en relación con una película estrictamente en blanco y negro? y texturas, además. Y texturas. Sí, yo no quería hacer un cartel monocromático. Y en aquella época yo estaba muy alejada como de lo monocromático, porque es curioso que hoy en día yo soy fotógrafa y prefiero mucho el blanco y negro, aunque el color también es uno de mis fuertes, pero en aquella época para nada el blanco y negro o lo monocromático. Y bueno, y también con la ayuda de la tecnología digital. La idea era un poco que también las latas, son muy vulnerables, corren un peligro. Uno las ha visto también oxidadas, etcétera. Entonces, a pesar de que la película ya estuviera restaurada, yo quería darle como ese sí, tiene un tono de oxidación, ¿no? Tiene un tono de oxidación. Y eso era lo que yo quería lograr. Y se ve muy bien en el cartel. De hecho, es uno de los carteles de los que se reconstruyeron de ese periodo del cine silente, de los más hermosos, ¿no? Sí. Realmente de los que... Y además que me parece a mí, ahora que estamos retomando otra vez la restauración de estas películas que están cumpliendo 100 años, se acerca más a contar la esencia de la película, ¿no? De lo que está ahí narrado en la película. Y que eso es... Es de una actualidad impresionante. Total. Es increíble. Esa visión tan a futuro y tan certera. Claro. Y tan triste también. A propósito de eso. Y lo segundo sobre esto es, dentro de los muchos carteles que han hecho, hay uno que es de una película que es Bogotá 2016, ¿no? Esa película, y ahora que hablabas un poco de muchas opiniones para llegar a una idea plasmada en un solo cartel, ¿cómo te fue en ese diseño del cartel de esa película de una visión de 3 directores y poder sintetizar en una pieza gráfica esas 3 miradas? Pues ese proceso fue muy interesante porque, entre otras, yo trabajé en una de las películas, en ¿Quién paga el pato? Yo hice la dirección de arte, o sea, todo lo que significó el vestuario, los sets, todo. Y lo hicimos un poco con las uñas, pero ahí hubo unos resultados. Entonces yo estaba muy empapada con el tema por lo menos de esa. Esto fue con Pablo Mora. De las otras 2 películas yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, no sabía ni siquiera cómo eran la trama ni el guión. Y creo que fue el productor mismo, Federico Durán, quien más o menos me acompañó, o por lo menos me avaló, ¿no?, la propuesta del cartel, y me llamaron a mí porque yo también era diseñadora gráfica. Entonces, entre otras, yo presenté toda, digamos, la propuesta de dirección de arte. En ese momento nadie hacía eso en el computador y yo todo lo que presenté lo hice digitalmente. Entonces estaban como un poco en esa fascinación de lo digital. Hoy en día a uno le da risa porque todos podemos hacer eso prácticamente, o muchos de los gráficos. Entonces ya estaba como muy involucrada con el tema y yo presenté esa propuesta con esa composición. Ahí no hubo ningún cambio ni opinión. Y finalmente los otros directores como que estuvieron acordes. No estoy muy segura si hubo también otros 2 carteles de las... Yo solo, la verdad, dentro de lo que está, es el que identifica la película. Sí. De hecho, es el que está en la colección de carteles de cine colombiano
y es el que Sí. hace parte de la película Bogotá 2016. El otro, y ahí sí te quería que me confirmaras, fue el de la primera noche, ¿cierto? La de Luis Alberto Restrepo. Sí, pero antes Pero de no, eso también hubo, espérate, es que yo así cronológicamente no lo tengo tan presente, pero pero sí me llama mucho la atención este cartel el de la primera el de la noche, primera noche hubo porque dos, exacto, hay dos, dos, pero no, ¿los dos son tuyos? sí, Ah, los ok, dos son porque hay míos. uno que tiene tu nombre y el otro está sin autor. ¿Ah, sí? Sí, pues ya sabemos para completar la ficha. Ok, bueno, Porque no si no, está. los dos son míos. Ah, ok. Ese, por ejemplo, es en una película que es una película bastante fuerte, bastante una carga dramática. ¿Cómo llegaste a esa, también a sintetizar en una sola pieza de cartel ese diseño que está ahí? Bueno, ahí sí debo decir que el director sí, ¿No Petro hizo nada o Restrepo, intervino no mucho? interviene mucho. La mayoría de las Ah, veces que he hecho carteles para él, porque ya han sido varias ah. películas con él. Sí, él interviene mucho. Yo en estos carteles, a mí particularmente me gustó mucho. Bueno, a veces hay uno, o en ese momento existían unos problemas, que aun cuando tuviéramos foto fija, no teníamos la calidad suficiente como para el cartel. O sea, a mí me tocó forzar muchísimo esos archivos, ¿cierto? Para poder. Para poder lograr esos tamaños. Entonces, eso también era, fíjate que en ese momento de transición fue una de las grandes como dificultades, porque a veces los materiales fotográficos y a veces tampoco existían de la escena que uno quería un material en el material de la foto fija. Entonces tocaba recurrir a capturas de pantalla. Entonces las capturas de pantalla en esos formatos de ese Tenían, momento no eran lo no funcionaban, suficientemente, sí. claro. Entonces tocaba hacer yo hago muchas maromas con eso de las resoluciones, pero en esos dos carteles especialmente, yo los percibo. Hay gente que me dice que va, eso está súper bien. No digo, no, aquí esto hubiera podido ser mucho mejor en cuanto a la resolución misma. Pero en lo que querían comunicar, sí, de pronto sí, ese dramatismo, ubicar a estos personajes en la ciudad y todo eso. Bueno, Sara, te quería preguntar, y sobre todo por la experiencia cubana en términos de la técnica de la serigrafía, eh, ¿cómo era el proceso realmente de construcción del cartel y ya de los procesos de impresión? ¿Y qué está ocurriendo actualmente con el cartel cubano? O sea, ¿se están generando carteles, se están imprimiendo carteles o simplemente queda la copia digital y con esa es la que se trabaja? Aquí en los primeros años, yo diría, en el primer año, los primeros meses del primer año de la fundación del ICAI, cuando empieza esta historia del cartel, de los carteles del ICAI, para decirlo de alguna manera, se escoge se hacen carteles en litografía, se hacen en tiro directo, es decir, todavía no se había encontrado el lugar y la técnica que se iba a usar. Y por supuesto que se privilegia el cartel político sobre el cartel popular, perdón, cultural, por razones obvias, es decir, había acabado de triunfar la revolución y era mucho más importante convocar, exhortar, convencer a la gente que, aunque también se atendía, por supuesto, la cultura era una de las esferas que se atendía, pero por la inmediatez necesaria de poner el cartel político en la calle, este cartel se hace en la técnica offset. Es una técnica de reproducción muy múltiple, a diferencia del cartel ICAI. El cartel ICAI le queda la técnica de serigrafía y se hace en un taller que está relativamente cerca a la institución y que se compra y las mesas que tiene, es decir, aquí lo material constituyó el punto de partida para el formato que tenía el cartel. Es decir, mesas pequeñas donde el cartel termina siendo una obra, como te decía antes, de formato modesto, 51 por 76 centímetros, en serigrafía y eh, usando un material que se llama profil para el calado. La entrega de estos carteles se entregaban en más o menos en un tamaño carta, en una cartulina, donde se usaba acuarela, tempera, se recortaban viñetas de los libros, se ponían la tipografía falsa, se indicaba el puntaje que debía tener la película y entonces ahí se produce un elemento muy interesante y muy bonito de relación entre el diseñador que está creando eso en un formato pequeño
y el serígrafo que tiene que llevar eso a un formato mayor y que tiene que resolver los problemas de comprender, digamos, el puntaje, comprender todo esto que está esbozado en el cartel, pero bueno, que es una obra que después crece en tamaño para poderla hacer en la mesa de serigrafía. También el tema de la existencia o no de determinados colores, determinaron carteles que quizás en un momento determinado fueron de una manera o tuvieron determinados colores y después cambiaron por la inexistencia de ese color, digamos. O porque, por ejemplo, si había que usar blanco para mezclar y dar un azul diferente, bueno, pues no había blanco, bueno, pues entonces el azul quedaba el azul que tuvieran ahí, ¿no? Con todas las carencias, incluso de papel, incluso se imprimió en papel periódico, se imprimió en carteles de otras nacionalidades que se imprimieron por atrás, o hacer una reducción de colores o cambiar un determinado color porque no existía en el taller, pero sí con mucha libertad a la hora de escoger los elementos constitutivos de la imagen para ser después reflejada a partir de esta técnica que es tan artesanal y que esa cosa de los colores planos, del desencaje que se puede producir en el momento de la producción del cartel, etcétera. Pero bueno, eso le aporta de todo, ¿no? Le aporta un formato manejable, márgenes blancos para poderlo manipular en el taller de serigrafía, es decir, para sacar el cartel de encima de la mesa serigráfica y colocarlo para el secado. Todo lo que significa poner un cartel en la mesa tantas veces como colores tenga el cartel. Imagínate un cartel que tenga 12 colores, tiene que pasar 12 veces por la mesa, ¿no? Por mano de los operarios y ponerse en la mesa para imprimir el negro, el rojo, el azul, el que fuera. Hay un momento en que casi las fronteras autorales no existen. Después cada uno va escogiendo su camino, que sea la ilustración, que sea la fotografía de retícula ampliada o la amplísima gama cromática en algunos, el blanco y negro en otros. Es decir, hubo mucha libertad, aunque yo creo que también hubo mucha contaminación porque trabajaban todos juntos. Hay una riqueza muy grande en la gráfica cultural, pero específicamente en la referida al cine. Bueno, sobre eso, y era una parte de la pregunta que había hecho y también para Susana, es cómo ven el cartel actualmente, el cartel cinematográfico. ¿Con qué características se está identificando el cartel? Más como con una pieza digital, como con un publicar en cualquier tipo de red social y sale como cartel. ¿Y cuáles son las tendencias que ustedes pueden ver en el cartel? Y también ya cuando Susana nos responda, quisiera saber si en Cuba todavía se siguen imprimiendo carteles o el soporte del cartel sigue siendo un archivo digital. Bueno, para responderte, a mí me parece que un poco, por un lado la tecnología sí que ha ayudado al desarrollo del cartel, pero por otro lado, ya digamos de una década para acá, el asunto de las redes sociales eliminó ya el asunto del cartel, o digamos ya en un 90% eliminó al cartel físico. ¿Y qué pasó? Pues se volvió una pieza para las redes, una pieza publicitaria que se ve además en el tamaño de un celular, porque también el uso del computador y de las tablets y eso va también, o sea, que ya percibimos es algo muy pequeño, ¿no? De una información muy grande. Recuerda que el cartel siempre tuvo todos los créditos de la producción y del elenco abajo. Aún se hacen así, yo no entiendo, pues la gente de todas formas utiliza sus deditos para acercar la información y la lupa, pero el cartel sí, se redujo a un tamaño virtual y muy pequeño. Y lo otro es que todo este asunto de la globalización y de los lenguajes artísticos, publicitarios o como los queramos llamar, o de comunicación, se han estandarizado muchísimo.
Entonces yo veo que hay ese asunto, cuando tú dices la palabra tendencia, a mí me empieza a dar como, no sé, como unos nervios horribles porque yo detesto eso de las tendencias, ¿no? La tendencia hoy es, pues, sí, el minimalismo, entonces el cartel ya es absolutamente foto. No lo estoy criticando, hay unos muy bellos también Yo creo que dentro de esa esos. tendencia es como el sentido de la homogenización de Exacto, las herramientas que se utilizan y cómo se transmiten. sí. Y eso lo encuentra Pero hay como uno un facilismo y también total. una fascinación Total. por querer estar, porque es que yo, por ejemplo, últimamente he hecho propuestas diciéndome, me quiero salir de estas tendencias, no voy a ser minimalista, aunque a mí me gusta el minimalismo. No, ellos quieren parecerse a todo lo que está pasando. Entonces, eso me parece un poco, no. Pero lo que te digo, es un asunto que también tiene que ver mucho con la estandarización del Sí. lenguaje, con la globalización en sí, como Y de la otra cosa cultura. que yo he sentido es que se ha perdido un poco la presencia del director y de la película en los carteles. Ya es más la distribuidora o la Claro, exhibidora o la gran empresa productora la que está de hecho, generando el sentido de la película interpretado en un cartel. ellos son los que en este momento son los que Diseñan los intervienen y carteles. diseñan, Claro. o por lo menos son los que dan las directivas. Entonces Ya sí ha sí, habido una transformación sí, total del sí. concepto de lo Y que mucho más transmitía el cartel. comercial. Ya el cartel sí, sí, es algo que sí está sucediendo. Bueno, Susana, ¿cómo ves tú ese fenómeno en Cuba? Pues yo no sé exactamente, yo tengo unos recuerdos muy lindos de Cuba, pero de hace ya como 3 décadas, en el 96 estuve, y algo alcancé como a percibir, y bueno, lo que uno más o menos sabe y consulta en los libros, yo tengo por ahí el cartel en Cuba, cuando vine me traje pues ese libro, etcétera. No he estado tan al tanto ni tan cerca de toda esa manifestación y desarrollo, pero conozco esa expresión del cartel cubano y siempre me gustó muchísimo. Es un lenguaje muy distinto de lo que yo hago, pero yo también estuve muy involucrada con las artes plásticas y visuales y también me encantan esas técnicas, solo que para el cine no, como que siempre fui muy digital. Yo arranqué fue con lo digital. No sé qué está pasando ahora mismo con el cartel cubano. Ok, y para eso tenemos a Sara acá, Exacto. que nos va a decir un poco cómo has visto esa transformación que en otros lados se ha dado en relación al cartel. ¿Cómo han vivido ese fenómeno en Cuba? ¿Cómo lo percibes tú allá y desde allá hacia afuera en relación a la estética del cartel, llamémoslo así, y realmente a la influencia que tenía el cartel hace unas décadas dentro de la cinematografía? Bueno, como decía ella anteriormente, claro, el mundo cambió, cambió para todo, cambió para la economía, cambió para la política, cambió para todo, y el cartel también cambió. En Cuba se produjo una crisis grandísima en términos de exhibición cuando dejaron de entrar películas extranjeras en Cuba porque ya no había dinero para comprarlas. Y eso coincide con el envejecimiento de muchos de los diseñadores que estaban. Es decir, ahí hay una ruptura que se produce justamente generacional y después entran algunos jóvenes a hacer carteles, pero ya, es decir, cuando desaparece, en el caso de Cuba, o sea, y entrar en una crisis también de tipo material, producir carteles con esta técnica artesanal donde falta pintura, donde falta papel cada vez más, donde no hay películas a las cuales disminuye la producción nacional también. Entonces, el objeto del cartel, el punto de partida del cartel tiene que ser la película. Entonces, eso sí se deprimió mucho en la época. Y por otra parte, contradictoriamente, hay una voluntad muy grande en esta generación que tiene ahora, digamos que entre 20 y 30 años, de hacer carteles. Y bueno, aquí ustedes tienen, detrás de mí se ve mal, pero detrás de mí están las obras. Yo estoy ahora mismo en el sitio del proyecto Cartelón, donde están expuestas en las paredes obras hechas por jóvenes. Es decir, aquí no está el cartel ICAI, aquí está el cartel hecho, el cartel alternativo, producido de manera alternativa y realizado por jóvenes diseñadores a partir de una propuesta eh, hecha por Cartelón como te decía antes, ahora estamos trabajando un proyecto para Buñuel, ¿no? Entonces Luis Buñuel y con 10 películas de Buñuel
lo hemos hecho con Fellini, lo hemos hecho con Pasolini, lo hemos hecho con Almodóvar, lo hemos hecho con Bergman, en fin, es un poco seguir, un poco intentando mantener la tradición, y sí le exigimos entonces que diseñen como para si fueran a ser impresos en serigrafía, es decir, aunque no lo sean, aunque no tengamos en un momento determinado la posibilidad económica y lo hagamos digital, pero sí la imagen que sea como colores planos, es decir, como si fuera serigrafía, un poco buscando mantener en la cabeza y en las manos de ellos la técnica que marcó al cartel cubano de cine. Perfecto. Ya para cerrar, y obviamente agradeciendo a Susana y a Sara su participación en este video podcast sobre el cartel, del tristemente desaparecido cartel. Pero bueno, el cartel sigue siendo el cartel y ahí estará siempre. Quisiera que recordáramos rápidamente dos carteles que recuerden en su memoria cinematográfica y que les haya causado como una muy buena impresión. Yo, pues para empezar, yo recuerdo dos. Uno, el de la película Napoleón de Abel Gance, de 1927. Yo vi ese cartel y casi que quedé hipnotizado frente a la figura de Napoleón, que estaba ahí casi que silueteada y con en ese momento era un nitrato y se sentía el nitrato ahí expuesto en el cartel. Y ya después, cuando vi en La Habana el cartel de Vampiros en La Habana, la versión original de serigrafía, que fue impresionante. Creo que son los dos carteles que me han marcado así visualmente y que me han impactado. No sé ustedes cuáles recuerdan con ese cariño que uno puede recordar un cartel. Pues, aunque sea un lenguaje muy distinto a lo que yo manejo a mí, Psicosis, el cartel de Psicosis me encanta, de Hitchcock. Ese, y el de Novecento, que es de Bertolucci, claro. De Bertolucci, que es semifotográfico, pero que tiene una esencia así. Ese me encanta también. Bueno, y hay otros. Sí, muchos, claro. Es para terminar solo dos. Sí. Y Sara, ¿tú cuáles dos recuerdas así con mucho cariño? Yo te diría, si tú me preguntaras un cartel cubano, de una película cubana, perdón, cubanos son todos, pero de una película cubana, te diría, no sé, Lucía, de Raúl Martínez, que tiene ahí mismo los rostros emblemáticos. Ese es un cartel muy interesante porque tiene los rostros de las protagonistas de la película y sin embargo tiene un mundo de diferencia con el cartel americano que pone los rostros de las actrices y de los actores, ¿no? Y el segundo sería Harakiri, una película hecho por Reboiro para una película japonesa, que es un cartel perfecto, es decir, que lleva rápidamente al espectador a someterse a la visualidad del seppuku, del acto ritual japonés del suicidio, ¿no? Entonces, pero hay muchos. Sí, hay muchísimos. Es todo un mundo realmente. Es una de la historia del cartel de cine. Es una de las historias más ricas y estéticamente que más aporta realmente como para poder mirar lo que ha sido la evolución gráfica de la cinematografía desde la historia del cartel. Lástima que se acabe el tiempo tan rápida, pero quiero agradecer a Susana Carrié por estar este tiempo aquí dedicada. Creo que es una de nuestras principales diseñadoras gráficas de cartel, además, y de nuestras principales fotógrafas. Y obviamente a Sara desde La Habana por tener este esfuerzo y este espacio para poder hablar un rato sobre los carteles cinematográficos. Bueno, y mientras nos vemos en Cuba, la invitación es a que escuchen y vean el video podcast Hablemos de Cine de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y muchas gracias por estar aquí hoy.